Esencia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. Por eso vamos a charlar con personas que para mí son grandes referentes de aquellas actividades que nos invitan a descubrir, encontrar y alimentar nuestra esencia, recorriendo distintos lugares donde todo esto sucede. Quiero darte la bienvenida a mi living rodante, Actividades Esenciales. Este capítulo fue grabado en Teatrarte, un teatro ubicado desde el 2010 en el corazón de Devoto, ciudad autónoma de Buenos Aires. Se dan variados talleres de actuación para niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y actualmente ofrecen una formación integral en actuación. Además, tienen una sala teatral con una cartelera de propuestas al público, un lugar más que agradable para disfrutar del teatro. Podés ver todos los detalles en su cuenta @teatrartedevoto. Y en este cuarto capítulo nos espera Laila Duchatsky. Bienvenida a mi living rodante, Actividades Esenciales. Gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Qué bien. bueno tenerte acá. Sí, estoy muy contenta de verte. Qué lindo. A mí me gusta nombrarlo así. ¿Hay algún flechazo tipo enamoramiento con la actuación que recuerdes? Que no tiene que ver con una cuestión de currículum, de pasar currículum, sino, viste, esos flechazos. Yo tengo algunos como en la cabeza. Ponele, cuando me fui a anotar a los 11 años a un lugar que era de danza, Sí. y yo quería estudiar canto para tener una banda como Floricienta, y mi mamá me dijo, ¿y por qué no te anotás también en teatro? Y ese flechazo, ese momento, o sea, esa imagen, Como esa decisión de que tomaste que te hablando ahí, catapultó. o sea, como tengo muy clara esa imagen de mi mamá ahí hablándome y diciéndome, y como muy clara la imagen del inicio de algo, sin saber que era el inicio de algo. Vos trajiste a tu mamá y cuando me preguntaste eso, automáticamente vino mi vieja. Yo empecé muy chica a estudiar porque yo iba a una escuela donde, bueno, muy progre, la escuela de Belgrano muy progre, donde había padres separados, donde había gente de todas las religiones y donde la materia teatro era una materia obligatoria. Ah, mira. Que para la época donde yo iba a la escuela y no era tan común. Te metía en un deporte, pero no teatro. Entonces yo hice teatro toda la primaria, desde que entré a primer grado. Entonces, siempre en las reuniones de colegio, la profesora de teatro le decía a mi mamá, tenés que mandar a teatro. Y mi vieja no tenía un mango, porque la escuela privada era carísima, y somos 3. Y en un momento yo rompí mucho las bolas para hacer teatro. Porque yo vengo de ver mucho, mis papás no eran actores ni nada que ver, pero les gustaba mucho, y me di mucho mi don y mi vito psicoleando y toda esa música. Claro. Y iba al teatro, iba al Recoleta y veía desde la calle los espectáculos de la calle hasta los que pasaban en el centro cultural, todo el fin de semana. Todo. Iba al cine, como había aire acondicionado, iba a 3 películas al hilo. No había aire acondicionado. Sí. Así todo, mis viejos no eran artistas, pero consumían mucho arte. Y en un momento que mi hija dijo, bueno, le voy a mandar, no había un mango, yo quería hacer, yo tengo el recuerdo de querer hacer, no saber dónde, porque era muy chica, pero quería estudiar más teatro. Y me dijo, te anoté en una escuela, que para mí era como, ay, me leíste el pensamiento, siempre lo quise hacer. Me dijo, te anoté, es los sábados a la mañana, porque yo iba a una escuela doble jornada. Me dijo, si no querés ir más, no vas más. Pagamos el primer mes. Ir a Río Plateado. Ah, ok. Y me acuerdo de tomar el colectivo, yo vivía en Belgrano, y ahí conocí, o sea, todo ese momento de decir, bueno, voy a ir, que aparte eran mis primeros colectivos, era con una amiga que hasta el día de hoy es mi mejor amiga, que desde los pocos años viajamos en el colectivo los sábados a la mañana, que se convertía en un día entero, porque empezaba a las 10 de la mañana, terminábamos a las 6 de la tarde. Qué lindo. Cuando terminaba la clase, después era quedarnos a compartir material, y después era quedarnos en la calle tomando algo, y no dejar de estar entre las personas que en la vida cotidiana en el colegio no teníamos ese enganche con la gente que estudiábamos en la escuela. Y empezó a ser un grupo de amigos y familia artística. Y yo me di cuenta de que ahí era yo. Como que la escuela sos una, y ahí era yo. Sí, totalmente. Y quería ser yo todo el tiempo. Entonces como que dije, siempre quiero estar rodeada de este clima. Entonces cuando terminé la escuela también quise seguir. Es como que no... Es re loco eso, porque no dudé. Una vez que entré,
me acuerdo de mirar el cartel, que eran 2 peces, con la tragedia y la comedia, y dije, wow. Pero aparte me acuerdo, y después cuando falleció Hugo seguí pasando hasta que fue cambiando, es como fue mi lugar de muchos años. Y hay algo muy lindo de eso que estás diciendo, que eso para mí pasa un montón cuando vas a talleres de teatro, de actuación, que se arma una familia. Y sí. cuando haces una obra también se arma una familia. Hay una familia ahí que convive un tiempo y que se vuelven lazos Eso es espectacular. muy entrañables. Que después capaz sucede que no te ves por un tiempo. Con algunos seguís en contacto, con otros no te ves un tiempo. Y cuando te ves es como si fuese un primo. Lo que pasa es que compartís en la creación, en el proceso creativo que tiene por lo menos el teatro, compartís un cotidiano, compartís, y aparte como hacemos teatro nosotros además, hablamos del teatro independiente, Sí. que compartimos la realidad, todos llegamos al ensayo con una mochila, con un día, con un montón de cosas. Un montón de cosas encima. Valoramos mucho el estar presentes, el seguir sosteniendo ese espacio, el seguir, digo, es muy laborioso y por más que uno no elija a todos los compañeros o no elige todo el equipo, hay algo que se empieza a armar para que eso suceda. Y es tan a voluntad, nadie te obliga. Entonces hay algo de la mística, por eso es tan importante, bueno, quienes coordinan, ¿no? También, y es tan importante esas mini sociedades que se crean, que para mí es como se crean en las escuelas de teatro o las formaciones en general, pero es algo de una forma de vida también. Son pequeñas sociedades y se hacen pequeñas familias porque lo que compartís es irreproducible también adentro, que después se ve en la función. Y aunque la obra no sea buena, hay algo de la experiencia de haber creado que es único. O sea, yo he hecho obras que duraron 3 funciones, ponele, pero son amigos de toda la vida. Sí. Y son experiencias que a mí me marcaron para después seguir actuando y que no me importó el éxito o el fracaso de ese material, sino el haber construido, que es algo que para mí tiene la actuación, la actuación son pequeñas sociedades, es una sociedad, es como el ejemplo, para mí es eso, como es brillante porque aparte hay peleas, pienso que es el ejemplo de una sociedad toda llevando un proyecto adelante, pienso país, es lo mismo. Sí, Por eso están todos por un mismo objetivo. Aunque todos no, porque por ejemplo también pasa que los actores no estamos todos en la misma frecuencia de qué buscamos de la profesión o qué queremos de la profesión. Eso también pasa. Pero así todos queremos que la obra suceda. Sí. Entonces siempre hay algo que nos termina uniendo. Después, bueno, uno empieza a ver los ejemplos de los seres humanos y las desgracias y las miserias que también potencian, porque sí. La actuación tiene que ver con eso, con un aprendizaje de ver las conductas humanas, porque uno termina reproduciendo conductas humanas. ¿Problema? Bueno, esa es la actuación, ¿no? Es que sí, el estudio de los conflictos y las relaciones humanas. Entonces, si uno, por a veces es muy loco eso, no sé si te pasa que una vez que pasás por la experiencia, siempre uno, mientras está viviendo. Uno empieza el viaje cuando volvés. Empieza el viaje cuando terminas de hacer la obra porque te pones a pensar, mientras estás haciendo la obra, estás viajando. Sí. Cuando llegás a un país y compro, pruebo, visito, estás consumiendo, estás como en nutrición. Y una vez que volvés a tu casa, metés todo a lavar, empezás, ahí empezó el viaje. Sí, en el momento no sos consciente, lo estás viviendo. Y eso para mí es lo más importante también, que se esté atravesando, porque también actuar tiene que ver con, o por lo menos para mí, prestarle tu cuerpo por un rato a las emociones y a los pensamientos de lo que los reúne ahí, tanto a la obra, al suceso, como al personaje y lo que está pasando totalmente en ese momento. Bueno, pero ahí también, eso creo que, como todo el mundo, ¿viste la frase típica? Estar presente, que es como un castigo, una tortura, que es la muerte, porque uno se lo propone y no sucede. Porque para mí es como un trabajo muy interno de estar presente, es tener como una imagen, porque nosotros trabajamos mucho con las cosas que no existen a veces, ¿no? Como las cosas no palpables. Y lo mismo con el deseo, o sea, el estar presente es estar con la cabeza acá y no más allá con lo que va a venir o con lo que acabas de dejar, que es un pensamiento muy oriental, ¿no? El estar conectado con... Que es algo que nosotros no estamos porque no tenemos culturalmente eso y que nos estamos forzando todo el tiempo a estar así.
Y sobre todo estamos muy forzados a disfrutar, que nada tiene que ver con nuestro quehacer, el disfrute, es un trabajo. Que también es desromantizar un poco nuestra profesión. Sí, totalmente. Sí. Yo todo el tiempo digo, yo amo mucho lo que hacemos, pero amo mucho como profesión, porque cuando yo era piba y dije, quiero estudiar teatro, me acuerdo esto que era un horror, el papá de una amiga que era siniestro me decía, ¿y vos qué más vas a estudiar? Y me forzaba para que yo termine siendo algo. Yo, viste, lo miraba y decía, no, cuando después empecé a vivir en mi profesión, ¿sabes qué? Siempre me acordé de ese ser humano, del terror, de que todo el tiempo negaba el arte o el teatro como una profesión. Y yo, cuando laburo, lo que intento para desromantizar eso de nuestra función y para estar presente, que uno llega a trabajar y para estar presente tiene que trabajar mucho antes. Presente no es tipo, ahora me conecto, ahora estoy, ahora siento. No, como es una profesión, tiene mucho trabajo previo a llegar a estar poniendo los pies, mirar. Cuanto más trabajo hiciste antes, mejor vas a estar parado. Que eso es todo lo que, viste la cosa de la magia, como bueno, ¿qué voy a hacer? Yo me dejo, a ver qué me pasa, improviso. No. Y también muchas veces no tiene que ver directamente con la actuación en sí, sino que a veces tiene que ver también con observar a uno mismo en distintas situaciones y en distintas emociones, y eso te hace empezar a entender un poco qué es lo que te va a pasar ahí adentro. Que no es solamente como, bueno, a ver cuántos libros me voy a leer y cuántos métodos y técnicas voy a probar, sino que a veces también uno, o por lo menos lo que he visto de compañeros y demás, es que decís, bueno, todo lo que pueda estudiar al máximo esto para demostrar que esto realmente es una carrera y al mismo tiempo también es un oficio. Y como oficio es mientras va sucediendo y es en experiencia pura que también eso te va dando herramientas. Sí, pero es mucho trabajo previo para que después cuando uno está actuando es totalmente inconsciente. Pero uno es inconsciente con borde, porque ya probó, ya pensó, ya se replanteó, no importa el camino que hiciste hasta llegar. Pero está como hay que sacar la idea de que uno llega, se inspira y es una buena función como si nada. Es un trabajo. Es un trabajo, sí. Es un trabajo y a buena hora, porque digo, hay mucho que han hecho para poder construir más. Desde la observación, y cuanto uno más pone el compromiso, pone el cuerpo, repiensa, no solamente pasar un texto, sino también, técnicamente es porque también estás trabajando en vivo con personas que traen y con uno. Pues si uno no está actualizándose de cómo está y de qué le pasa, eso queda por fuera y queda mecánico. Es mucho trabajo. Y es mucho trabajo previo. Como que yo a veces digo, no es llego y hago y me pongo una cosa y ya está. Es un montón. Sí, es un montón. Pero la gente no lo sabe. No, y también hay veces que me parece que viene un poco de la mano en lo que estás diciendo, hay como cierto prejuicio que para mí es de mucho de esos esa gente que no está pero ni cerca del mundo actoral, que es, bueno, sos actriz, entonces mentís muy bien. Sí. Y si miento muy bien, entonces estoy actuando muy mal. O sea, si yo, ¿me entendés lo que quiero decir? Claro. Si yo estoy mintiendo, la emoción es una mala actuación. Igual es muy loco, porque las personas que dicen eso es porque se sienten tan interpeladas que es como ver la magia y querer saber el truco. Claro. Es como no disfrutar de la magia por ser magia, del disfrute de la ilusión. La gente quiere entender, y el teatro no tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con el sentimiento en muchos aspectos, para mí. Con qué mover el sistema, las emociones, y cuando creo que para eso está hecho el teatro, si uno retoma los griegos, está hecho para generar reflexión a través de ciertas cosas, entonces la tarea está hecha. Sí. Si incluso el cuestionamiento viene, estás mintiendo porque algo le pasó con lo que observó y empieza a cuestionar, entonces está bien hecho. Pero es difícil, yo entiendo, igual es cansador. Sí, claro. Es cansador. Sí. Lo que uno es difícil de explicar es lo laborioso que es de ponerse en los zapatos, de traer, de explorar mundo. Uno construye una cosmovisión. Uno es ese personaje, o es un personaje dentro de un contexto a lo cual tiene que
comprenderlo, entenderlo, sentirlo, y tiene que traer emociones que probablemente no sean las propias y que según esa circunstancia. Eso es un montón de búsqueda. Es un montón. Y uno tiene que prestarle el cuerpo a eso, sea la comedia, no importa el género, ¿no? Pero es un montón porque uno no tiene por qué haberlo sentido, pero puede ser empático, puede observarlo y puede comprender. Y toda esa composición, eso trae verdad, porque después uno pone el cuerpo, arma como un esqueleto, entiende el contexto y pone el cuerpo y el pensamiento para eso. Y a mí lo que me gusta de la profesión, y me gusta cuando veo a otros actores actuar, es cuando veo la opinión. Sí. Que no está bien hecho, está hecho por ese actor. Una interpretación, ves una Sí. interpretación. Y los buenos actores hacen mucho. Interpretan. O sea, están dando su visión sobre eso. Sí, no están siendo correctos, están siendo, claro. Dijiste esto de las emociones y te vas a sorprender. Ay, qué miedo somos. Esto nos lo diste fines de 2019. Esto revela hace cuánto tiempo nos conocemos. No sé lo que me vas a mostrar y ya me da pudor. Que a mí me parecía algo muy, muy lindo que nos trajiste y a mí me empezó a abrir como todo un mundo dentro de la actuación diferente a como uno lo venía encarando. Que es un apunte sobre los 27 tipos de emociones básicas. Ah, sí. Uf, Es excelente. Es que yo me doy cuenta que trabajamos con las emociones, con las mismas de siempre, y los conflictos tienen muchas más que... Es como acotar el lenguaje. Por eso decimos, bueno, ¿por qué ampliar el lenguaje? ¿Por qué leer más? ¿Por qué ver más? Porque si no, no podemos explicarnos con 3, 4 emociones. Nos pasan muchas más al mismo tiempo. Y el actor que maneja varias emociones al mismo tiempo es el actor que termina, pudiendo contar más fielmente para mí. Porque uno cuando está viviendo una situación no está solamente enojado. Enojado siempre jodo, que siempre tapa todo, el enojo tapa todo. Sí, claro. Pero cuando uno explora más, también puede explicar más, o puede ver más, o puede sentir más. Y ese es un trabajo... Y aprendés palabras. Yo me acuerdo que cuando aparte aprendés palabras nuevas. Apreciación estética, por ejemplo. Esta es como... ¿Te la hubieses puesto a pensar? Y esto vino de la ciencia. Vos sabés que esto es re loco. Porque a mí a mí me pasa con el teatro que siempre lo trato de sacar de solamente como del arte. Me parece que funciona como lo veo funcionar la representación, o veo escena, o veo performance en todos los aspectos, en todos los espacios, los contextos. Me gusta nutrir el arte de otras, como de la ciencia, de la arquitectura, algo de los contextos espaciales que también hablan de mil cosas. Entonces me acuerdo que en un momento le empecé a hablar con la ciencia para explicar un poco más, para encontrar yo respuestas. Que me parecía súper interesante, de repente, porque aparte me acuerdo que el ejercicio que habíamos hecho era como, bueno, a ver, tenemos la emoción horror. A ver, ¿cómo podríamos definirla sin leer la definición de la ciencia? ¿Cómo lo puedo definir yo? ¿Dónde también siento esa emoción? ¿Dónde siento la admiración? ¿Dónde siento el interés? ¿Dónde siento la nostalgia? Y me parece súper interesante que... ¿Vos crees que guardes? Sí, claro, Laila. ¿Sabes las cosas que tengo? Todos los apuntes. Hay algo que me parece muy lindo, que a mí me enamora mucho de la actuación, que es esto: entender a partir del cuerpo la emoción, y esto inevitablemente hace que yo lo pueda llevar a mi vida personal. Es que uno no vive de las ideas, vive de los... idealizar es cuando uno imagina una cosa, yo puedo pensar algo, pero después llevarlo a la práctica es un abismo. Sí. Uno no vive de no puedo actuar las ideas. No. No puedo llevar a cabo las ideas. Puedo entender que esa idea está sostenida por ciertas emociones que me conducen a hacer tal cosa. Lo que es durísimo es que además no es porque, tener que investigar sobre uno y comprender y aprender que el humano tiene un montón de más capitas, ¿no? Sí. Entonces las situaciones porque aparte el teatro, las situaciones son también, tienen ciertos contextos sociales o temporales. Entonces, si hoy vivimos con ciertas emociones, pero uno tiene que encarar trabajos, obras o proyectos hechos a futuro. Uno no las conoce, pero imagina mundos más complejos o al pasado, mucho, sin tecnología o sí, el contexto. Necesita, porque el humano, la psicología, hay un montón de cosas que se fueron, complejizando mucho más.
Y yo siempre pienso, o sea, yo me acordaba que, yo tengo la sensación de que tenía una profesora que me decía, respira respira, me decía, tipo, respira. Yo decía, yo estoy respirando. Y me decía, respira en el codo, respira en el hombro, como si eso me llevara a mí a sentir otra cosa. Y yo decía, yo no puedo respirar en el hombro, yo no lo siento. O sea, yo me puedo hacer la idea de que mi hombro estaría como más liviano. Y yo decía, bueno, yo no puedo trabajar con eso. Yo dije, bueno, a ver, ¿con qué puedo trabajar que yo sí pueda? Bueno, entonces algo que tenga mano. Ahí entraron los sentimientos, pero por ahí también mi idea de las cosas entre lo tangible y lo onírico, en mí, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo yo puedo explicar el pasar por situaciones? Y yo entiendo que son los sentimientos, los pensamientos y las creencias. Sí. Yo siempre pienso, trato de transmitir que la composición de un personaje o atravesar situaciones están comprometidas en cuanto uno puede decir lo que piensa, lo que siente o lo que cree. Y a partir de ahí desplegar emociones. No puedo creer que guardes esto, igual te lo vuelvo a repetir. No puedo creerlo. Sabía que no lo ibas a poder creer. Sí. Bueno, entonces hablando de eso, ¿vos sentís que hay alguna técnica, algún método que decís, esto es lo que más me ayudó? ¿O que es una mezcla de todo? Yo tuve grandes maestros. Por eso a mí me parece que es re importante cuando hay buenos maestros. Tuve buenos y tuve muy malos. Muy malos, Sí. Malos hablando de los malos tratos, ¿no? Que tiene también, ¿no? Pasar por la educación artística. Muy duros, que yo dije, o podría haber no querido más. Es que a veces también lo que sucede, que eso pasa mucho en la educación artística, que quizás el docente que está a cargo en realidad no quiere estar ahí, está ahí por tener una cuestión de una economía fija y entonces no hay una vocación de Sí, o transfiere también cosas. Frustraciones. O su vida. Sí. Y vos me decías de dónde saqué. Yo técnicamente, en un momento yo fui alemada, o sea, tuve como toda la bajada de las corrientes y todas las técnicas y todo eso, que siempre me pareció que de todas siempre saqué algo. Pero una vez que terminé la carrera formal, bueno, no quiero dar nombre, pero bueno, a mí Ciro Sorsoli me dio durísimo con un montón de cosas, dejar de pensar y pasar por otro lado. Y después la dramaturgia del actor, que para mí, maestra Andrea Garrote, y encontrarme yo en la dramaturgia del actor, mucho más activa, y me empecé a entender y empecé a encontrar técnica ahí, o de dónde yo podía reescribir mi personaje, entender las situaciones, donde yo también como actriz no era solamente un monigote, sino cómo podía reescribir ese personaje o reescribir esa situación. A mí me dio me empoderó. A mí me pasó que cuando yo la encontré a Andrea después de terminar la carrera, empezaba como a darte herramientas a independizarte y cómo crear real. O sea, cómo llenarte de herramientas concretas para poder después, cuando tenés que agarrar un material, poner la tuya. Y que sea un desafío. Y no estar tratando de que el director diga bien o no. O la pegué, le gustó. No, sino el placer de traer también la propia. Yo me sentía medio huérfana también después de estudiar la escuela en la universidad. Sí, Me sentía huérfana porque digo, ¿y ahora salís. qué hago? Seguía haciendo teatro, seguía actuando, pero decía, quiero más. ¿Pero dónde? Ese momento es re difícil, salir de la institución Sí. y ¿qué hago ahora con todo esto que aprendí? Por eso siempre es re importante para mí, eso que decías vos antes de que siempre estar haciendo también. Para mí la familia, digo, yo tuve mucha suerte que por eso está bueno, no sé ahora, bueno, en mi momento estaba bueno, yo tuve como una decisión muy personal de dejar de pagar para estudiar actuación, porque empecé a ver como un negocio. En ese momento cuando yo estudiaba, empecé a ver un negocio. No entiendo lo que vos. Y empecé a ver, claro, que querían que me quede para pagar una cuota, ¿viste? Porque era La matrícula. La matrícula. Y dije, no, pero acá tiene que haber otra manera también de... A mí me acuerdo, no voy a decir quién, y me fui a lo de Pompeyo y dije, esto me encanta. Esta cosa, la máquina rara, gente rara, hablando diferente, como probando. Y después, bueno, ahí decidí entrar, dije, quiero que no me tengan... ¿Qué pasa si yo estudio todo el día? ¿Qué pasa si aprendo de otras cosas? No solamente ir, pasarla bien, ensayar, hacerme amigos, irme. ¿Qué pasa si aprendo algo más? Y después cuando compartís un espacio donde todos van porque quieren más, y después de ahí, bueno, hicimos primeras obras, después terminé la escuela y seguí trabajando, porque ya había hecho mi grupo del ensamble orgánico, que es mi familia de ahora también, con los que hicimos 1000 obras. Y también es eso, uno se siente re solo como actor, porque uno no puede esperar que lo llamen para trabajar. No, necesitas moverte.
pero porque también está bueno que te llamen, porque haces cosas que no te hubieses imaginado, porque te metes en contextos, digo, muy distintos, sea comercial o no comercial, pero digo, te llaman para hacer una obra, está buenísima, no la elegiste vos, pero te metes en una que está bien para nutrirte, aprender, conocer. Pero también gestar, para mí, es como... Es una forma de vida. Sí, es un Es una estilo decisión de vida. Sí, absolutamente. Armar compañía. Y para mí por eso nosotros somos muy valiosos como digo, ciudad, país, los gestor de obras teatrales y de proyectos, porque Sí, absolutamente. Acá es... hay que hacer. Sí, también es seguir moviendo esa Sí. energía, es investigar también. Bueno, ahí es está la seguir diferencia entre el que investigando. quiere ser famoso y el que quiere actuar. Digo, Re. el que está buscando que lo llamen para hacer algo que después le consiga más, está persiguiendo una que es innegable y es buenísimo. Pero el que quiere vivir la vida actuando y generando espacios de crítica, espacios de comunicación, para mí es una responsabilidad actuar. Por eso uno no puede elegir todos los proyectos que le llegan, porque uno dice, yo puedo trabajar en proyectos donde me siento identificada, que puedo contestar por esa obra, que puedo responder, que puedo decir. Si yo después la hago para después pedir disculpas, ¿y por qué la estás haciendo? Sí, re. Sos un referente también como actor, sos un referente de emociones y está bueno poder decir como, bueno, elijo ponerme en este lugar, elijo ponerme acá. Ay, te voy a decir algo de eso. Bueno, ni importa. ¿Qué dirías vos que sentís cuando actuás? Es muy loco, porque yo tengo como tengo un momento re mágico, que lo tengo como el primer momento así muy, que me generó mucho, que es cuando perdés la cabeza, ¿no? Como de verdad, es un momento es muy preciado ese momento, es como muy, que no pasa, porque en la profesión no pasa todos los días, pero que siempre estoy tras ese momento con la actuación, que es cuando estoy, vuelvo al mismo, estoy muy conectada con lo que está pasando y es nuevo, como que estoy reescribiendo todo el tiempo. Es muy loco porque dejo de pensar. Para mí dejar de pensar es como un gran trabajo y por eso adoro actuar, porque es un momento donde no pienso en mí. Sí. Y es muy loco pensar, porque es medio que uno se desdobla, real, Sí, real, real. real. Hay algo muy lindo que me habías dicho vos una vez que me habías nombrado exactamente esto mismo, que te pasaba eso, de que en el momento no... Ni idea, en el momento que está pasando, ni idea. Después se empieza a cosechar esos frutos Pero de lo que aparte es muy sucedió. loco porque es muy loco, porque decís, ¿cómo explico que estoy consciente de que hay que abrir la puerta, de que tengo que hacer todo eso? Estoy consciente de todo eso. Pero es como las tareas que uno hace cotidianas que después dice, pero ¿cómo llegué hasta mi casa? Abrí la puerta, digo, lo hice todo, porque creo que para mí por eso es elevadísimo la actuación. Y cuando veo Sí. actores haciendo cosas, digo, porque es la técnica, porque estás metido dentro de un contexto donde la técnica, los tiempos y todo, pero estás sintiendo, y eso es, Sí, único. sí. ¿Y por qué uno tiene miedo antes de salir a escena? Porque uno sabe que va a dejar todo. Uno sabe que pero uno sabe que va a prestar el cuerpo en un es mi sensación, yo no sé si todo el mundo piensa lo mismo, pero uno siente que por ese momento, por ese lapsus, o sea, va a viajar. Sí, es un viaje, absolutamente. Y es como una necesidad también, ¿no? Bueno, pero creo que todas las profesiones tienen ese goce y ese compromiso cuando están hechas con amor y con compromiso, que por eso uno quiere seguir haciéndolas. Sí, yo después de que sucede siento como un alivio, como un placer que no lo siento con cualquier otra cosa. En el momento está pasando, también igual depende de la etapa en la que uno esté. Sí. Creo que al principio uno era como, Por eso hay que pero por eso también hay que, digo, uno no, o por lo menos a mí me pasó, cuando hice 3 obras el mismo fin de semana, me ha pasado por suerte, porque también experimentás como sí, otra cosa. locura de salir de una obra y meterte en otra, situaciones diferentes, grupos diferentes, tomas un taxi, llegás, te vestís, te maquillás, salís. Todo eso del oficio está buenísimo porque uno se vuelve muy plástico, tiene como una elasticidad emocional y física, que después descansa un montón porque es mucha la entrega,
Y también está bueno los momentos donde elegís una cosita porque sabés que no querés más. Ese aprendizaje de uno mismo, porque de verdad, digo, pone mucho. Sí, sí. Hay un desgaste emocional Sí, por eso digo, enorme. hay que tener muchas ganas. Sí. Por eso me parece que también tienen, por eso también me gusta estar del otro lado. También me gusta. ¿Qué te gusta de la dirección de actores, del coacheo? ¿Qué te gusta? A mí, ¿Qué a mí me sentís ahí? encanta acompañar, a mí me encanta Mm, acompañar. Me gusta, mira, me gusta dar clases porque, a ver, yo tuve, otra vez tengo, yo tuve suerte que tuve buenas maestras o maestros en tanto la actuación como la dirección de actores que tienen que ver también como de ver algo en el otro, algo particular que tiene ese alumno o ese actor, como eso valioso, eso único que tienen, que yo veo, que por ahí no es, lo que es, y tratar de potenciar eso o que lo saque afuera. O sea, tengo la necesidad de que lo que yo vi, decirle, esto también sos vos, esto también, porque uno cuando está haciendo no lo ve, uno se pone en manos de otro para que lo guíe, para que lo organice un poco y digo, a mí ese acompañar me dio mucho, me hizo mucho bien cuando empecé a ver que la combinatoria era muy placentera para los dos, para el actor y para mí. mm. Yo lo viví con mucha responsabilidad, la dirección y la educación, con mucha responsabilidad. Me da mucho miedo decir cualquier cosa o decir algo, una subjetividad, porque es lo que yo veo, por ahí no es lo que pasa, es lo que yo veo, y que no esté pasando eso. Y al principio, bueno, tenía que ver con mi ansiedad de si veía un, digo, dejar, y acompañar, que me parece que es como la crianza, es como la maternidad, tiene que ver con, bueno, ahora estoy atravesada por eso, pero tiene que ver con la criatura, y me parece que empecé también también eso, por los buenos y los malos acompañantes que tuve, de querer probar de otras formas. Y cuando eso se daba, me hacía mucho bien también, aunque no ponía yo el cuerpo. Y me parecía también que había algo, a mí un vacío en el actor solo trabajando y buscando cómo hacer eso, ese personaje, contar esa historia, hacer ese casting, que de a dos era más fácil, con otra visión de otro. Sí, Che, mirame y opina, mirame, viste, como eso de decir, no es solo, es colectivo. sí, total. Y que a mí como actriz también me pasaba que mis compañeros, necesitaba opinión del otro, de alguien que me miraba con amor, me miraba con paciencia, me miraba sutilmente, eso, sobre todo con paciencia, sin apuro, ¿no? Mm. Tiene Y mucho que ver con esto que estamos hablando al principio de la familia que se arma ujú, en este tipo de espacios que se sí. generan, que es eso de familia, como, che, a ver, ¿qué opinas de esto? A ver, armémoslo, ayúdame, dame una mano. Y no es lo mismo que hacer el trabajo Y cuando uno pone, individual. porque cuando uno lee una escena, por ejemplo, y pone el cuerpo, tiene que elegir un proyecto, está pensando en cómo lo va a resolver. En cambio, si yo no tengo que poner el cuerpo, lo vas a poner vos, yo puedo leer y puedo ver mucho más que vos, porque vos estás, cuando uno lee algo, está pensando en cómo lo va a resolver como actor, ¿no? Como qué es lo que va a hacer para poder hacer ese personaje o esa situación. O sea, imagina cosas. Ahora, cuando yo me di cuenta que cuando yo no tenía que poner el cuerpo, cuando podía ver mucho más, le podía aportar algo más al actor que se sentía comprometido o exigido o ansioso. Como, entonces, y también me pasó que de empezar a trabajar mucho con guiones y con guionistas o con dramaturgos, también empezar a limpiar un poco la pretensión que tenían sobre ese personaje, las ganas de construir y después levantar del papel, como siempre digo, levantar del papel, para el actor es difícil ese encuentro, ¿no? De todo Mm. lo que lee. Y bueno, yo no soy la que lo pone el cuerpo, no soy la que lo escribió, estoy ahí, soy el tercer elemento que triangulando levantamos el personaje y podemos componer más fácil. Y Sí, hay algo que tiene mucho que ver para mí con esto de la actuación, de que trae las emociones, lo que sucede y demás, que cuando vos lo estás viendo de afuera, podés ver las cosas de otra manera que cuando estás de adentro. sí, Lo mismo cuando a uno le pasan cosas, como cuando estás en una sí. situación crítica, desde adentro es muy difícil entenderlo. Pero me acuerdo una terapeuta me había dicho como, por un segundo mira todo como si fuese una obra de teatro. Párate de afuera y mira todo. ¿Cómo manipularías vos un poco la situación teatral de lo que estás atravesando? Y se ve diferente cuando uno lo ve de afuera, cuando uno lo vivencia de adentro.
y al mismo tiempo las dos cosas empiezan a nutrir un montonazo. Súper. Sí, por eso me hablabas y pensaba, por eso amo tanto la profesión y por eso me da como mucha alegría crecer como persona y pasar por situaciones, porque haber pasado, observado situaciones o vivido cosas, me va a hacer seguramente mejor actriz. Sí. Digo, obviamente, un niño tiene otra respuesta, ¿no? También, muy fresca, muy linda, muy limpia, muy nueva. Pero es una profesión que cuando algunos me dicen, no, pero ya me eligen para madre, ¿y cuál es el problema? Digo, ¿qué tiene de malo pasar a otro personaje? Digo, siempre se necesitan otros. Y no sé, Sí, hay uno algo está ahí en constante cambio también, o sea, no voy a ser siempre la misma. Y hay algo de la profesión también de esto que hablamos, de decir, esto de moverse un poco para otro lugar y también exigirle menos al director, ¿viste? Cuando se mueve, desde que me moví a director, yo fui muy exigente como actriz a los directores. Muy. De que me digan, de que me tiren, ¿viste? Como resolveme, Claro. es como un novio, ¿viste? Que le decís tipo, decime por qué, ¿viste? Como buscando en los otros y en el fondo es el gran trabajo de la vida, ¿no? Buscar en uno y en la propia interpretación y observación. Y bueno, cuando me corrí un poco del lugar de la actriz, Te das, sí, lo ves. me doy cuenta de lo frágil y de cómo navega el actor por la incertidumbre y qué duro que es también. Sí, sí, a mí me ha pasado las experiencias que te toca estar de afuera Sí, acompañando, durísimo. es diferente, o sea, de repente ves las cosas de otra manera y cuando volvés al rol de actriz, Sí, sumás eso que incorporaste, totalmente. que realmente es así. Hay una frase que leí hace un tiempito, no sé si voy a decir bien el nombre de la persona, Michelle Serres, no sé si lo estoy No diciendo. importa. No importa. Importa está la viendo. frase. Que habla que yo tengo un billete y vos tenés un pedazo de pan. Yo te doy el billete, vos me haces el pedazo de pan. Sí. Hay un intercambio, hay un equilibrio. Cada una vuelve a tener una cosa cada una. Sí. Y eso es una mercancía, es un equilibrio de que yo tengo algo, te lo doy, vos me lo das a cambio y listo. Pero que si vos tenés un conocimiento, yo no tengo nada, y vos me lo das, vos seguís teniendo el conocimiento, y ahora yo también lo voy a tener. Mm, Y que eso es crecimiento, y la cultura es eso. claro. Y habla de algo muy generoso que sucede al momento de enseñar, de coachear, de acompañar, que es generosidad pura, que no se puede medir en números, en estadísticas. Es muy difícil de medir lo que sucede con eso, que es la única medición es son las consecuencias que eso va a tener, o sea, las acciones que van a venir a partir de eso y algo muy interno que sucede que no hay forma de medirlo con números. Voy a traer algo que es muy loco, que si lo escucha mi hermana se muere de emoción. Algo del judaísmo, ¿viste? Ahí. Que es una religión que sobrevivió después de muchos años porque la información se fue trasladando y por eso digo, algo del ritual siguió funcionando porque a fuerza de todo el mundo atentando para que eso no suceda. Y cuando vos, mirá, yo hice automáticamente ese contacto, que es un poco, digo, mi raíz, digo, mi educación también. Aunque yo no la siento, sí siento, digo, la nutrición y, digo, el conocimiento o el tesoro que es el aprendizaje, la nutrición intelectual y emocional, digo, pasarla, acompañar, eso me parece que es una gran responsabilidad y que nos diferencia realmente. Digo, que eso nos diferencia después en el producto, porque no quiere obra o lo que, digo, como decías vos, en las consecuencias, no es un número, se ve, eso se ve. Digo, esa nutrición, quien fue nutrido, es lo mismo que el niño que no está alimentado, después no puede estudiar, no puede trabajar, digo, es un pensamiento filosófico también. Sí. Entonces, digo, quien no ha sido acompañado amorosamente, quien no pudo ser, digo, quien no dio un poquito para que eso se quede en el cuerpo de otro y que otro, digo, es la única forma que sostengamos nuestra cultura, que es preciosa, que Sí. es
y que pasan los gobiernos y pasan las situaciones y seguimos haciendo teatro a pesar de todo. Sí, sí, hay una necesidad de poder sostener eso. Y a Pero partir sí. de ahí me viene algo que, o sea, que tiene que ver mucho con esto. Se dio un suceso muy lindo en un contexto muy raro, que fue en el momento de confinamiento, que tus clases fue una demencia lo que sucedió con eso. Sí. Se armó, primero empezó un grupo, como fue como bueno, que ya estábamos planeados, que íbamos Habíamos a... empezado a trabajar antes, ¿o no? Es que en Habíamos realidad, claro, habíamos en noviembre de 2019 nos habíamos juntado y dijimos, bueno, listo, en marzo empezamos. Y ya teníamos pactado todo y de repente, chau. Pero empezamos como, bueno, veamos la forma de poder armar esto y se armó algo que ese día era como un salvavidas. Era como, acá nos reunimos a, bueno, a ver qué nos va pasando. Empecemos a construir mundos. Se empezó a armar un lenguaje, un código propio que fue increíble y que encima empezaron a haber cada vez más grupos y a mí me pasa el día de hoy de encontrar gente es como, che, vos sos como una estudiante familia. Sí, sí. No, pero a mí me parece algo muy loco porque yo veo la gestación, ese germen que fue, yo empecé con también de coachear a chicos, actores que me dijeron, che, quiero tomar clases, que no encuentro el espacio, Creo no que sé vos qué. no tenías pensado en realidad. No, yo empecé con, no estabas en ese grupo, pero había empezado con otro grupo, que después vos fuiste un poco parte, pero no, que fue, entraste Sí. después, que empezamos a investigar. Y fue muy bueno. Yo también trabajaba mucho, yo filmaba mucho, grababa todos los días y después hacía teatro, no tenía tiempo para dar clases. O sea, no tenía tiempo real para dar clases, pero siempre quise dar clases. Sí. Y me pedían también actores, che, si vos entrenás en algún momento, avísame porque quiero, a ver qué pasa. Y yo siempre tenía la ilusión de llevar eso a algo más cotidiano. Bueno, llegó la pandemia y fue un poco sueño hecho real porque, vuelvo a decir algo que es muy loco, y yo lo digo ahora porque lo cuento mucho, yo la pasé mucho, yo tenía más de 300 alumnos. Un montón. Yo estaba sola con mi perro y no paré de leer, estudiar, y generar material y readaptar y grabar. O sea, yo no paré. Fue un pero suceso. a mí me salvó la vida, pues estaba más sola, estaba con mi perro sola y aparte fue la época de verdad, y generé primero una red de actores y una cofradía, nos sostuvimos en lo emocional y en lo artístico y crecimos un montón todos. Yo siento que, pero incluso que me pasa eso de siempre, que yo soy mucho mejor actriz de que coacheo actores. Porque le agradezco a todos el nivel de exposición y entrega que tuvieron, porque a partir de eso que yo vi, pude aprender de mí, me pude ver. Digo, yo soy mucho mejor, por eso digo, docentes agradezcan, digo, porque que el otro ponga el cuerpo un rato y se entregue hace que uno pueda probar. Sí, pero decís, claro, mirá lo que le está pasando. No, y en la pandemia, que además estamos atravesados por una pantalla, digo, para mí fue es como que me di cuenta de lo poderosa que era la actuación, de lo poderoso que es el deseo y de generar y hacer y de descubrir, de encontrar. Y me vi en como rodeada de actores con un nivel infernal, que son yo tengo una cantidad de amigos, y también eso, viste, también rompiendo, hay algo que a mí me pasa un poco con la edad, viste, también, el teatro es teatro, la actuación es actuación, necesitamos todos los personajes, todas las edades, todas las realidades, o sea, y de romper un poco con eso, y como ver gente mezclándose de diferentes países, porque yo tenía alumnos de otros países, que era buenísimo, ¿no? Como ese encuentro de las culturas y mirar una situación. O sea, de dos tiempos diferentes, cambios horarios, usos horarios, y de repente... Sí. No, para mí la pandemia fue una oportunidad, es tristísimo decirlo, porque la verdad fue una época re trágica, pero para mí fue una oportunidad de afianzar técnicamente. Digo, a mí me pude probar, más allá de utilizar la pantalla, pude probar un montón de cosas que técnicamente yo ya probaba en mis coacheos en la televisión o en el cine, y las pude probar. Y fue una locura. Hicimos obras también, obras con personas entrando a la sala, queriendo ver. También eso, yo tengo una visión, yo agradezco mucho, porque también eso, viste, qué sé yo vivo en un país donde cuesta mucho todo y los actores somos grandes, luchadores de nuestra supervivencia.
Entonces, también eso, ¿no? De democratizar un poco la educación, ¿no? Que uno necesita seguir aprendiendo y tener espacios, pero eso no tendría que ser prohibitivo. Yo creo que eso debería ser como una regla medio general. Bueno, podemos decir que la actuación es una actividad esencial. Entonces, No podríamos vivir sin la actuación. Nosotros ni nadie. sí, Ni nadie. sí, No. sí. Nos invita a esto, a conectar con las emociones, a armar familia. Sí, y a poder, digo, es un lenguaje que digo, es necesario para una sociedad, para el desarrollo, para la continuidad, para la historia, digo, es una herramienta también de distracción y de disfrute, ¿no? Es para todo, pero el teatro como espacio y como actividad es esencial. Gracias. Te quiero. También. ¿Querés decir algo más? Eh, no, me re emociono, obviamente. Yo también, qué estúpida. No, pero nosotros hemos Pero tenido grandes sí, charlas sí, así sí. y es, no sé, como pensar, yo tengo cierta responsabilidad de transmitir todo el tiempo, yo amo lo que hago y, y como que siempre quiero intentar de que los otros que no conocen o que no saben lo que hacemos tengan un poco de noción nada, de la responsabilidad y del amor y del valor. Digo, que me parece que en este momento, sobre todo, o sea, cuando esté escuchado esto, pero bueno, históricamente lo estamos grabando en un momento donde es re difícil Es difícil. la educación y es muy difícil subsistir. Y me acuerdo de leer obras de teatro, digo, la época más dura de nuestro país, intentar entender, digo, claro, esto se repite, pero nunca dejó de haber teatro como espacio. Sí. Y me parece que eso hay que hacerse responsable, que tenemos una camiseta Eso, sí, demasiado sí, fuerte. ya habla de algo Sí, muy importante. Muy importante. Bueno, gracias. gracias Yo a tengo vos. acá algo para darte. Ah, ¿qué? Mira, Carolina. Un regalito para ti. Ay, qué amor. Bueno, el papelito es, Gracias por ser eso. Ay, es un papel plantable. Tiene semillas de rúcula y o perejil. Y es una esencia, porque estamos acá en actividades esenciales. Y elegí la esencia del coco por unas cosillas. A ver, te escucho. Es una fruta con capacidad de adaptación, y claramente la actuación un poco nos lleva a eso, y nos invita a adaptarnos a todo esto que estamos nombrando. Es muy versátil, sus utilidades y beneficios, sirve de gran apoyo para el equilibrio mental, eh, evoca sensaciones de alegría, frescura y vitalidad, y hay algo que el investigar la actuación, las emociones, nos conecta con la vida, con estar Sí. vital constantemente. Endulza los ambientes, atrae los buenos amigos, es esto de la familia que hablábamos mucho. Y bueno, y Coco es tu perro. Sí. Qué hermoso, tiene un montón de propiedades que no conocía. Gracias, Cari, gracias por el espacio. Te Gracias quiero. a vos, yo también. Mucho. Gracias. Lo de suscribirte, comentar, poner me gusta, esas cosas ya lo sabes. Pero si te gustó posta, 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 compartilo con alguien, de verdad, cara a cara, debatan sobre esto. Hacé correr la voz. Nos vemos.